Pues como siempre os digo, muy buenas días, tardes, noches, no sé en qué momento estarás viendo este café. Hoy estamos en Murcia con nuestro amigo Pepe Fructuoso y tengo que reconocer que tenía muchísimas ganas de hacer este café. Ya lo teníamos, ¿verdad, Pepe? Previsto desde hace un tiempo hace ya. Bastantes años que estamos Eso, detrás que decíamos, tenemos que hacer un café, tenemos que juntarnos, a ver cuándo tenemos oportunidad. Bueno, pues ahora ha sido el momento de hacerlo, porque además era un café que yo quería que lo hiciésemos aquí en su casa, pues también por ver su colección y porque en base a todo lo que él tiene aquí atesorado, pues nos puede permitir también pues que surjan conversaciones sobre figuras y sobre el belenismo murciano. Me gustaría que tocáramos, estamos en Murcia, estamos con Pepe, pues todos estos temas también muy, muy locales. Como sabéis, este café simplemente es la suma de muchos pequeños o grandes testimonios de muchas personas relacionadas con el mundo del Belén. Y como siempre digo, pues intentamos crear esa palabra, la palabra belenismo, es el mosaico, mejor dicho, a base de muchísimas piedrecitas y teselas, que son las aportaciones que hacemos pues en este café. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestro amigo Pepe. Y yo quería que comenzáramos bueno, como siempre lo solemos hacer, por el tema un poco de tus orígenes, es decir, tu belenismo. Yo te conozco a ti de los congresos nacionales, pues Pepe, siempre Pepe, ¿no? Pepe, de vernos durante muchos años ya en los congresos que organiza Federación Española. Pero quería que la gente también, y yo también, que te conozcamos desde un poco tus orígenes. ¿Cómo empezaste en el Belén? ¿Fue un tema familiar, un tema de casa, de amigos, cómo fue todo esto? Hola, bienvenidos a mi casa. No, en mi casa no había tradición de belenismo. Nunca se hizo un Belén en casa, pero yo desde bien chico, muy pequeño, ya no recuerdo a qué edad sería, porque era yo muy pequeño, me llamaba la atención los belenes. Yo iba con mi madre a unos grandes almacenes que habían en Murcia, la Alegría de la Huerta, y en Navidad ponían dos escaparates, un escaparate de juguetes y uno de belenes. Yo siempre me iba al de belenes, nunca pasaba por el de juguetería, porque a mí lo que verdaderamente me gustaba eran los belenes. Y desde entonces yo empecé a hacer un belén. Cuando tenía unos 9 años, mi hermano, que es mayor que yo, me dio un dinero y pude comprarme mi primer belén. Bueno, el nacimiento y los Reyes Magos, que eran de los llamados del huevo frito, de cacharrería murciana, y ahí empecé. Pero no lo puse en mi casa, porque en mi casa mi padre, que era un hombre muy práctico, decía que esas cosas tan superfluas que no. Eso que no. Y entonces mi tío, que vivía en el lado de casa, me dejaron en el salón de su casa para hacerlo. Y desde entonces lo hacía allí hasta que me casé y empecé a hacerlo en mi casa. O sea, desde muy niño. Sí, a los 9 años, yo recuerdo que a los 9 años hice mi primer belén. O sea, a ti te picó el bichito que dice, hay gente que dice, es que a ti te ha picado el bichito y te ha metido el veneno del Belén, pero vamos, no, ni siquiera adolescente. Nada, no, era muy chico. Y yo recuerdo que un amigo mío periodista escribió una vez algo sobre mí y puso que el haber nacido en tiempo de Adviento me había predispuesto para el belenismo. Pues no sé si es por eso o por cualquier otra cosa, pero sí, yo empecé aunque mi primer belén de todos fue un belén recortable de tebeo. Lo recorté, lo monté y lo tenía, pero claro, era tan frágil que no ha llegado hasta nuestro días. Claro. Pero eso fue tu primer montaje, fue ese recortable. Sí, ¿no? Ese recortable fue lo primero. Yo creo que por eso me gustan tanto los recortables y tengo una pequeña colección, digamos, de belenes recortables, porque me gustan, me apasionan, siempre me han gustado. Es un tema que además el tema del recortable contigo también lo quería tocar, porque sé que tienes una colección y además con otros compañeros belenistas hemos hablado del recortable y siempre sale tu nombre por la afición que tienes.
A mí, por ejemplo, fíjate, me parece que es un formato que no está tan universalizado quizás en el mundo del Belén, hablando del mundo del Belén, el mundo de asociaciones, de tal, que se queda como algo más de colección, pero sí, sin embargo creo que desde el punto de vista pedagógico es súper cómodo y súper fácil de poder llegar a mucha gente, porque un Belén recortable que decir, no te ocupa un sitio, no necesitas tampoco, ¿no? Unas herramientas para iniciarte, ¿no? En el mundo Sí, del Belén. y además se debería de fomentar un poco más, por ejemplo, las asociaciones de belenistas en los colegios, porque es mucho más fácil que un niño empiece a hacer belenes con un belén recortable que hacer un belén con figuras corpóreas, que cuesta mucho más y que es más difícil de hacer. Entonces, creo que fomentar el hábito de hacer un belén recortable estaría bien para meter a los niños en el mundo del belenismo. Claro. Recuerdo en el congreso de Zamora, el último, en el 18, hubo una exposición de belenes recortables, que había en una colección también, creo que eran casi todos, no sé si me equivoco, de Ángel Hernández. Sí, todos eran de él. Es un gran amigo mío. Le consulto algunas cosas por teléfono cuando tengo alguna duda sobre algún recortable. Y tiene una colección excepcional. Creo que una de España, creo que es la más bonita y la más interesante e importante. De teatrillos, ya incluso de cosas que, porque yo que soy muy así del recortable, pues me lo imagino, bueno, de los que he hecho y los que he visto, pues lo que es simplemente figuras de recortar, de montar en una cosa más o menos plana con un poco de profundidad, pero luego ahí hay cosas que decía, bueno, sí que está hasta el escenario, o sea, todo lo que es toda la parte, como si fuese un teatro, ¿no? Sí, y hay belenes además. La embocadura del teatro y luego la escena, con telones superpuestos que van haciendo la escenografía y luego las figuras puestas en... Y eso aquí por ejemplo en España hay... ¿Tú crees que eso tiene continuidad? ¿Hay gente que haga esos diseños? O todo lo que a lo que recurre son cosas ya antiguas de colección, es decir, eso podría tener un recorrido con gente que hiciera esos dibujos, esos diseños, o ¿cómo lo ves? Se podría fomentar también que lo que hiciera. La Federación hace un concurso de recortables, pero se ha reducido a hacer un recortable infantil, no algo para coleccionistas o para gente que esté interesada en otro tipo de recortables. Aquí en España, desgraciadamente, no hay casi quien haga recortables. Sí que en Italia bueno, la República Checa, que es probablemente la que más recortable edita actualmente, y Alemania también edita algunos, pero casi siempre recuperando del siglo XVIII o XIX ejemplares que ya tenían y que diseños antiguos que los un poco los ponen a reeditar para ponerlo en valor en este momento. Pero sí que se podría hacer algo más. Y yo sé que en España, pues algunos, como ahora mismo se acaba de editar uno, que no lo he visto todavía, bueno, lo he visto en fotos, en Málaga, con el encuentro de belenistas de Andalucía, han editado un recortable que he visto fotos, pero no lo he visto. Aún no lo tienes. No, me han prometido que me lo mandará, pero no lo tengo todavía. Bueno, y puntualmente se hace alguno. Zamora hizo alguno también, que lo vendió en su congreso, pero muy pocos, se hacen muy pocos ahora. Y bueno, pues habrá que desde aquí tendremos también un poco que animar, ¿no? Incluso hacer eso, cosas que sean sencillas para que la gente se inicie, incluso para niños o tal, que también se puedan colorear y tal desde el punto de vista más básico, pero luego también cosas más complicadas, porque tú ves de estos libros que hay, son libros infantiles en general, que tú lo abres y ahí aparece, bueno, o sea, un montaje y digo, madre mía. Es una verdadera obra de ingeniería. Entonces, y hay que ser que luego queda todo en plano. Entonces sí. Digo, solamente por eso, pues habría que, no sé, que incentivar que gente se sintiera atraída por hacer estas cosas,
por el pensar cómo se pliega un trozo con otro y la solapa y cómo luego queda, ¿no? Muy complicado, es dificilísimo. Sí, porque luego dices, no, pum, esto luego se abre y sale todo el tema. Sí, se despliega un mundo lleno de posibilidades allí dentro. O sea, es una cosa muy bonita. Bueno, volvemos un poco al hilo porque, como has comentado que tu primer Belén fue un recortable, pues de ahí hemos tirado con el tema del recortable, pero también queríamos que seguir un poco por tu vida belenista, ¿no? A partir de ahí, ya siendo ya un poquito ya más, bueno, adolescente, ya mayor, adulto, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Seguías haciendo belenes en casa? ¿Ya te complicabas más? ¿Las figuras ya sentiste más atracción por ellas? ¿Cómo siguió esto? Yo al principio mi primer Belén fue ese del Belén popular, del huevo frito. Luego conocí las figuras de Ortigas y me cambié a Ortigas, luego a Nicolás Almansa. Luego conocí a artesanos de otras ciudades, como de Barcelona o a Mayo de Madrid. Y entonces ya empecé a cambiar, a coleccionar belenes. Y ya luego en todos mis viajes, cada vez que iba a alguna ciudad, pues siempre buscaba a ver dónde habían algún artesano, alguna tienda que pudiera comprar. Yo hice primero, indiscutiblemente, en Murcia, el único Belén que se hacía era el Belén popular, el Belén de hacer en casa, tipo muy popular. Pero en el primer congreso que se hizo en Murcia, el congreso de la Asociación de Murcia, se hizo en una plaza que hay en Murcia, la Plaza Santa Isabel. Había una galería de exposiciones que era del ayuntamiento y trajeron una colección de dioramas de la Asociación de Belenistas de Alicante. Aquello me sorprendió y me metió en el mundillo ese del diorama, de conocer cómo se hacía. Desde entonces yo empecé a visitar las exposiciones de Alicante, no conocía a nadie de Alicante y empecé a visitarlas y aprender viendo. Luego pues conocí a José Ginés o a Juan Ginés y ya ellos me fueron metiendo un poco más en ese mundo. Había un belenista allí en Alicante que era murciano y vivía allí y ese me enseñó muchísimo a trabajar. Yo ya conocía el por spam, lo había conocido yo en mi trabajo yo he sido escaparatista, decorador escaparatista todos 40 años. Ya estabas y ya trabajaba con ese, para hacer volúmenes en los escaparates, se trabajaba ya con el por spam. Y entonces yo empecé a aplicarlo al Belén en mi casa, en los belenes que hacía en mi casa empecé a aplicarlo. Luego descubrí en Alicante las posibilidades que tenía mucho más. Y ya después empecé, pues claro, cuando tenía oportunidad, pues iba a Barcelona, por ejemplo, a ver las exposiciones de la Asociación de Belenistas de Barcelona. Allí en la iglesia de Belén, allí en la Rambla. Allí era como entrar a un mundo fantástico. Ahí se paraba el tiempo, ahí se desconectaban los móviles, todo para un eso. belenista que yo era como estar en un paraíso. Era una cosa excepcional. O sea que... y quiero decir, tu evolución un poco haciendo belenes, bueno, evolución, cuando hablamos de evolución a veces pensamos que, no digo que sea tu caso, que vamos a mejor porque sí, o sea, la evolución puede ser cambiar, ¿no? Dentro de formatos o de formas de expresión. De ese Belén popular fuiste un poco o sea, te sentías más atraído por el tema del diorama, ¿no? Según un poco comentas, pero has seguido haciendo el Belén popular clásico con corcho, con la figura clásica, o ya te gustaba más también el tema de cerrar la escena y de focalizarlo un poco más? En casa yo lo he hecho siempre abierto. Siempre abierto. Algunos pequeños dioramas que he hecho alguna vez, pero en casa, en este salón donde estamos, cuando llegaba la Navidad se desmontaba entero, se quitaban muebles, cortinas, cuadros, lámparas, todo, y se montaba en todo el salón un Belén en forma de L, pero era abierto, un Belén abierto con un celaje detrás. Pero he hecho belenes después, estos ya eran un poco más artísticos, más elaborados.
Pero yo he seguido haciendo, pues por ejemplo, en iglesias, que algún sacerdote amigo me pedía que le hiciera el Belén, pues lo hacíamos de tipo más popular, más popular, sí. de musgo, mucho musgo y plantas y corcho y ya está. O sea que era así. Y bueno, he hecho para casas particulares de amigos que me han pedido, pues también. O sea, pero no, hombre, no he abandonado el Belén popular, pero sí que he ido introduciendo técnicas que se van aprendiendo, gracias a Dios, claro, a la cantidad sí. de talleres y... Bueno, y últimamente, fíjate, todo el movimiento que hay de jornadas, sí. de talleres, además, bueno, con el tema también online y todo esto, pues cursos de no sé dónde, el poder acceder a, pues eso, aunque no es presencialmente, pero a talleres en otros sitios, pues a través de la pantalla, ¿no? Que al final todo eso también, yo creo que todo eso nos une y nos acerca y nos relaciona, porque si no, también antes era, yo recuerdo en los primeros congresos que yo fui, yo creo que el primer congreso que fui fue en Burgos en el 98, creo que fue, el año 98, en Burgos. Y claro, llegar allí era, pues, por ejemplo, llegar al mercadillo era, pues, ver lo que había en ese momento, porque no había mucha más información más que lo que se editaba en revistas, ¿no? Pues en la propia revista, pues también de las asociaciones, que salían reportajes y tal, pero no era como ahora coges el móvil y pones fulanito de tal, figuras, tal, y te sale ahí una información, ¿no? Entonces igual también, no sé qué opinarás tú, pero tú que has estado mucho en congresos y que eres además una persona de congresos, que siempre, pues yo siempre te he visto, ¿no? Siempre que hemos coincidido por ahí en algún sitio. ¿Crees que los congresos tendrían que evolucionar en el formato, porque ahora las tecnologías son diferentes también, porque esa presencialidad antes era, es mi opinión, era, claro, llegar y, es que tengo una información que si no vengo aquí no la tengo, ahora sí la tengo, ¿no? De muchas formas. ¿Cómo ves tú la evolución de los...? Sí, hombre, ha evolucionado muchísimo los congresos. Yo el primer congreso que estuve fue en Madrid en el 92, que fue el internacional, que se hizo, que yo no había podido ir a ningún congreso, aunque la Asociación de Belenistas de Murcia todos los años me invitaba, porque todavía era socio, pero dado a mi trabajo, que era en una fecha siempre en que había mucho trabajo y yo no podía dejar de ir a trabajar, no había podido ir. Pero en el 92 ya existieron tantísimo que ya decidí ir por primera vez. Ya desde entonces solo me he perdido alguno por enfermedad o por alguna circunstancia que ajena a la voluntad de cada uno. Pero sí, en los congresos yo he aprendido siempre muchísimo, porque la convivencia con los belenistas es cuando hablas con ellos y te dan información que a lo mejor por otro medio no vas a tener. Entonces a mí me gusta el contacto físico con los belenistas. Esa relación que se hace en los además, tiempos de mercadillo, no nos vemos en todo el año, nada más que en esa situación del congreso, ¿no? Pero indiscutiblemente los congresos tienen que evolucionar, puesto que la vida evoluciona. No nos podemos estancar en mirar que esto estaba bien y no lo vamos a cambiar. No, hay que cambiarlo, y entonces hay que estudiar. Pues sí, ahora afortunadamente con las redes sociales sabemos de todo en todo momento. Y cuando nos ponemos a hacer una cosa y no tenemos una noción demasiado clara, pues solo tenemos que teclear una... Sí, es que ahora vamos... No tenemos. Yo creo que el que no quiere aprender o por lo menos acercarse al conocimiento es porque no quiere, porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Antes decíamos, no, es que yo no tuve la suerte de estudiar, es que tal, es que mis padres, es que mi familia... que todo eso ha existido, claro, evidentemente, pero ahora, por lo menos, acercarte a cualquier tema, vamos, es facilísimo, es totalmente fácil. Es facilísimo. Y hay que aprovechar esa coyuntura que nos da la tecnología para entrar en el mundo ese de Belén y en el mundo de cada uno de los belenistas, porque cuando los ves trabajar es cuando verdaderamente los conoces. Sí, yo también soy de esa opinión. Entonces, y muchas veces además creo que vemos poco a la gente trabajar, o sea, quiero decir, a veces hay mucho ruido, como ocurre también en la sociedad, hay mucho ruido de muchas cosas y de que se habla, que uno ha dicho, que tal,
pero esos, por ejemplo, el formato jornada, bueno, aquí en Murcia, en Fuente Álamo, Sí. pues también, claro, son un poco, bueno, pioneros y además han sabido hacerlo pues de una forma que ya son unas jornadas que abren el calendario un poco belenista, porque ya son justo en el fin de semana de la Candelaria, primer fin de semana o sea, primer fin de semana de febrero, que es ya cuando arrancan, ¿no? Y sí que es cierto, o sea, ahora por ejemplo, con todo el tema de jornadas que hay de movimiento, tenemos más oportunidades de ver a la gente trabajar y de hacer esos espacios Sí. de unión, ¿no? Que antes estábamos como muy condensados en el Congreso y ahora quizás pues tienen más, Sí, claro, porque en tienen los más congresos salida. era Más. difícil poder ver trabajar. Bueno, yo recuerdo el de Alicante, Sí, que sí que se hicieron talleres. sí. Yo tengo gran recuerdo de esos talleres. Sí, bueno, estuvo el Mestre, Joan Mestres, que fue un... con los cipreses y un los encanto. árboles. Sí, Y estaban también Vicente del Puerto Sí, con del las Puerto. tejas, Ujú. las tejas con Sí, pasta das, sí, ¿no? sí, Que era sí. cuando empezamos con lo de la pastelería. masilla Sí, esta. eran talleres muy breves, porque no eran de mucha Mm. profundidad, pero sí que fue interesante. No se ha vuelto a repetir, creo, esos talleres en los congresos. Por lo Sí. menos yo no recuerdo que se haya Sí, vuelto a bueno, hacer. en Mollina también se hizo Sí, unas bueno, demostraciones, que Mollina fue eso, un punto de pero aquí, aparte. claro, también había tanto Que no te daba tiempo a que- nada, no podías que concentrarte en sí, ningún... yo ahí estuve colaborando también y venía gente igual a la primera de la mañana que veía el momento, el proceso en un punto y luego a última de la tarde y ¿cómo vas? Bueno, pues ya hemos terminado Sí, casi, sí, porque sí, claro, sí. entre eso, las demostraciones de figuras Sí, y sí, todo. es que era excesivo. Sí. El Bueno, hablando de figuras, aquí estamos rodeados de auténticas maravillas en esta casa, en este salón de tu casa, de figuras que son, pues bueno, lo que he estado pudiendo ver y lo que yo conozco, auténticas joyas y piezas de colección. Queríamos, porque este café, como hemos dicho antes, hace tiempo que lo hemos ya hablado de hacer y yo comentando con personas, con gente de federación, y decíamos, jo, es que Pepe Fructuoso, la colección que tiene de figuras, su relación con las figuras, con la figura murciana, ahí hay algo que tiene mucho peso, que tiene que estar, se tiene que oír, la gente tiene que saber. Y quería un poco que nos centráramos también en este tema de las figuras. Y vamos a empezar por algo que igual me dices, pues no tienes ninguna razón, pues igual no la tengo. Pero la idea la marca figura murciana, quizás aquí no, y quizás en tu casa, evidentemente, en tu casa y en tu caso, no sea así. Pero entre muchos sectores, entre muchas conversaciones, es una marca que está devaluada. Es decir, es una marca, igual la palabra marca, pues me dicen, bueno, es que, bueno, ya me entiendes. Es decir, es un concepto de figura murciana que quizás para los que no conocemos en profundidad las figuras murcianas y en comparación con otros escultores parece que porque yo esto lo he oído, con diferentes personas. Bueno, sí, tenemos estas figuras y estas que son murcianas. Y parece, o sea, ¿qué ha pasado ahí con que haya cierto... los talleres no han sabido evolucionar, esa figura de hace 50 años se ha quedado ya un poquito, vamos a decir, obsoleta para los belenistas actuales. ¿Cómo ves ese...? La figura murciana es indiscutiblemente para belenes abiertos, belenes populares. Para un diorama, la figura murciana no se presta según el ideal que tenemos los belenistas. Y digo tenemos, me incluyo en ello, pero yo creo que la figura murciana ha aportado muchísimo al belenismo, muchísimo, y se le debería de agradecer y reconocer que, ya lo dijo Antonio Bernal una vez, hablando sobre la figura murciana, que si no hubiesen habido los talleres murcianos, probablemente no habrían tantos belenistas. Porque al ser una figura barata, entre comillas, pues daba la oportunidad de comprar
a más gente Claro. y poder montar más el Belén. En comparación con las catalanas, que eran muchísimo más caras, que eran las dos industrias que había en la época, que importante por lo menos era Cataluña o, bueno, Cataluña-Barcelona. Sí, Barcelona, sí. La que indiscutiblemente fabricaba figuras, o Murcia. Hay figuras que a lo mejor parece que no son las ideales, pero nosotros este año, Fuente Álamo y nosotros hemos hecho un Belén en San Esteban con la figura de Nicolás Almansa. Uh-huh. Y te puedo garantizar que el Belén era exquisito. Uh-huh. Sí, Que claro. las figuras estaban totalmente integradas, pero que hay que trabajar con la figura. No hacer una escenografía que luego no vaya a ir con la figura. Indiscutiblemente claro, tienes que tener la claro. figura. Y yo me gustaría que se le tuviera un poco más de respeto a la figura murciana. No solo porque soy murciano, sino porque tengo una gran colección de figuras murcianas. Sí. Desde las antiguas de cacharrería hasta las actuales. Probablemente sea culpa también de los talleres, porque no han sabido evolucionar. Han sido tradicionalistas al 100%. Pero también hemos tenido otra contrariedad, que los artesanos que empezaron han ido muriendo. Uh-huh. Y los herederos no han aportado nada nuevo al Belén. Sino que han cogido lo que habían hecho sus antecesores. Eso es, en cuanto a moldes, modelos, moldes, forma de trabajar, incluso pintura y todo, es decir, han seguido esa tradición, ¿no? Bueno, eso que les ha llegado por padres, tíos, abuelos, ¿no? Y lo han continuado. Pero no solamente lo han continuado, sino que lo han degradado. Porque no han estado a la altura de las circunstancias, no han aprendido a hacer otra cosa, no han estudiado. Probablemente al acomodarse en el taller con los padres no han sabido mandarlos a la Escuela de Bellas Artes o a cualquier otro sitio para aprender a manejar la materia. Entonces han hecho estrictamente lo que los padres le han enseñado, que es vaciar un molde, retocarlo y pintarlo. Y ya está. Y hasta ahí llega su misión. Y igual si el molde ya se estropea, pues hasta aquí hemos llegado y ya ni siquiera me planteo hacer otra cosa. Pero la figura murciana es tan válida como cualquier otra. Yo estoy harto de ver dioramas de asociaciones con figuras hechas por los propios belenistas, que tampoco es que sean una verdadera maravilla. Sí, no, eso está claro, pero sí que es un tema que lo quería comentar contigo porque creo que es algo además que se oye aunque también habrá personas por supuesto que valoran y lo que es una figura y dicen perdona, a ver, en Murcia igual desde fuera lo vemos como figura murciana, pero en Murcia ha habido muchos talleres, hay mucho movimiento, pero quizás esa renovación también de modelos, ¿no? Porque incluso en los talleres más clásicos que no son murcianos también hemos muchas veces solicitado cuál es tu evolución, qué nuevo propones, sobre este grupo, cómo se va a ampliar, ¿no? Porque si no también las colecciones a veces se quedan como un poco cojas y no hay una evolución también desde el punto de vista del que crea las figuras. Y actualmente ves talleres, ves movimientos así también, igual que decíamos con los recortables, que hay que intentar que la gente diseñe. Y en el tema de figuras aquí en Murcia, ¿cómo ves la situación de los talleres y ves así luces, túneles con luz que digas, bueno, por aquí quizás hay gente que está haciendo cosas interesantes? No, desgraciadamente no hay muchos talleres que estén haciendo, se acomodan a hacer lo que ya hacían de siempre y no hacen. El centro de artesanía
está intentando recuperar y que la gente se implique más, los artesanos, en hacer algo más. Nosotros le hemos propuesto, nosotros, digo, siempre que hablo de nosotros, incluyo a la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo, porque estamos muy unidos, trabajamos unidos desde hace ya mucho tiempo, y cada vez que hay reuniones con artesanía o con algún grupo de estos que son los que manejan el cotarro, vamos juntos. Uh-huh. Le propusimos que se hiciera en la Escuela de Bellas Artes alguna cosa para que nacieran nuevos modelistas, nuevos artesanos que pudieran ir completando en Murcia han habido modelistas muy buenos que no han tenido taller, sino que han trabajado para los belenistas, para los artesanos, puesto que los artesanos, excepto muy pocos, han sabido modelar. Uh-huh. Se han tenido que servir de modelistas que le hacían los modelos para ellos sacarlos. Pero como un poquito como en Olot, por ejemplo, también. Sí, que han trabajado grandes escultores. De hecho, algunos trabajan para un taller y para otro y dicen, es que las figuras se parecen mucho, claro. Lo mismo. Este nacimiento, bueno, es un descanso en la huida de Egipto. Está hecho por José Hernández Navarro, un escultor que está considerado en Murcia entre la élite de la escultura como el Salcillo del siglo XX. Es un gran escultor de figuras de tamaño grande, pero él empezó con los hermanos Griñán a modelarle figuras. Uh-huh. Él era el que le modelaba las figuras. Claro, cuando modela una a palillo tiene más volúmenes. Para hacerlo con molde hay que reducir los volúmenes y tal, y son más sencillas las pretensiones del molde. Pero él empezó ahí y luego ha llegado a ser un gran escultor, y todos los artesanos tenían modelistas. Pedro Chico, por ejemplo, que también le modelaba a Cuenca o a los otros Griñanes. Pero el único probablemente que yo conozca de los que habían actualmente, Nicolás Almansa. Uh-huh. Nicolás Almansa sí que modelaba sus propias figuras. Empezó porque su hermano era escultor, José Nicolás Almansa, que fue el que hizo la copia junto con Pedro Chico del Belén de Salcillo para que se ponía en el Ayuntamiento de Murcia, el Belén municipal. Uh-huh. Y ese sí que era escultor, y entonces el hermano aprendió de José, y sí que hacía sus propios modelos. Uh-huh. O sea que era un belenista más completo que los demás, que solo se dedican a reproducir lo que ya le dan hecho. Claro, entonces por eso mismo también al pasar el tiempo, esa evolución, si ni siquiera en algunos talleres había un escultor modelista, pues eso pues al final vamos a lo en detrimento de la calidad y de la cantidad de modelos que se pueden sacar. Claro. Que está. Sí. Figuras de barro, figuras de resina, figuras de pasta cerámica, figuras de... ¿tienes cierta interés por el material de la figura? O la figura, que decir, pues a ti tú ves una figura y te gusta, te parece bella y no entras en... Es decir, ¿te interesa ese proceso y esa pieza que tú estás adquiriendo o que llega a tus manos? ¿Te interesa esa parte anterior a cuando llega a ti? No. Hombre, me gustan las de barro, indiscutiblemente, las de madera. Pero no tengo. Si a mí una pieza me gusta, me da igual de que estén hechas. El producto final es lo que importa. Uh-huh. Que esté bien hecho y que sea bonito y que se adapte a lo que tú quieres. Que sea de plástico, que sea de pasta cerámica o que sea de resina, da exactamente lo mismo. Y yo tengo de todos los tipos. Uh-huh. O sea que hay artesanos como Landi, que no trabaja el barro, solo la resina. Porque dice que los detalles que puede sacar en un molde de la resina no es lo mismo que con un molde de escayola que para hacer de barro. Entonces, el resultado final creo que es lo que importa.
el material, pues oye, cada escultor o cada artesano utiliza lo que tiene a mano o lo que puede manejar. Yo creo que, por ejemplo, por mi experiencia también veo que es algo que no, bueno, pues como tú dices, la mayoría de las personas yo creo que ven una pieza y le parece bella o no, y no entran tampoco en decir, bueno, es que es muy bonita pero no es de barro, es decir, que eso tampoco ya no creo que se valore. Pero yo sigo un poco también defendiendo un poco el barro también, porque creo que aparte de que aportemos cosas nuevas, también un poco como el concepto que hablamos de la figura murciana, es decir, que parece que se queda un poco desprestigiada con respecto a otros cuando no tendría que ser así. Y cuando el comentario que dices de Antonio Bernal, que es cierto, ¿no? Que gracias a los talleres murcianos esa diversificación ha hecho que haya muchos belenistas. Yo creo que con el barro pasa que lo estamos dejando, pues porque es cierto que la reproducción en moldes, o incluso ahora ya, bueno, ya si entramos en el 3D y todo esto, pues te permite que la copia sea más fiel al modelo original, pero tampoco que se quede como algo, no sé, porque creo que la calidez que tiene, la impronta también muchas veces de, bueno, pues los barros hay que retocarlos aunque sean copias bastante, siempre tienes un sello, es decir, aunque la pieza sea de serie, pero tiene un sello singular, ¿no? Que tiene ese retoque, no sé, yo por lo menos ahí creo que hay que también defenderlo un poquito. Tiene razón, el manejo del barro es como más cálido, es mucho más cercano, no sé, lo ves como algo más particular, de hecho, de la mano del autor, que lo demás, que puede reproducirse fácilmente y ahí acabamos. Sí, yo creo que es una cosa que además también tenemos igual que enseñar, ¿no? Igual que hay que enseñar muchas cosas que no enseñamos porque las damos ya por sabidas, pero yo muchas veces también cuando hay gente que viene por el taller, yo les digo, mira cómo es un molde de una figura de barro, la de piezas pequeñitas que tiene internas y moldes diferentes para montar solo una pieza, que eso también, bueno, pues hay que contarlo, ¿no? Hay que dar también esa cultura en el mundo de las y de también las figuras. está la durabilidad de las figuras. El barro, sabes que en excepciones que no, por algún motivo se degrada demasiado, pero el barro ese puede ser eterno. Pues eterno. Los museos están llenos de trozos de tinajas Ahí tenemos la escultura egipcia que pues, duran en barro. Pues eso, fíjate tú como... Y fíjate si hace años. Hombre, no tengo la seguridad de que, por ejemplo, la pasta cerámica pueda durar tantísimo tiempo. Aunque algunas personas dicen que sí, que es tan duradera como el barro. Yo tengo mis dudas, o el plástico, que sí que se degrada en muchos años, pero se puede deformar o puede cambiar de solidez o algo. Sí, no sé, claro, eso es algo que bueno, los que vengan después pues lo contarán, lo escribirán si quieren escribirlo y nosotros ya no lo ya uno lo leerá y dirá, pues mira, eso se hacía en un material, pero luego a los 80 años ya eso no, se deshacía, se deteriora y punto. Totalmente, volvía a la tierra. Vamos, nosotros no tenemos que preocuparnos porque no vamos a llegar a ver la degradación. Oye, Pepe, un Belén, ¿qué es un Belén? ¿Qué tira de ti para hacer un Belén? ¿Qué esencias tienes? La parte religiosa, la parte artística, la parte tradicional. ¿En ti qué se conjuga para hacer un Belén? Partimos de que es una representación religiosa y indiscutiblemente estás contando una historia que pasó y que creemos en ella, aunque hay belenistas que no son creyentes y también lo hacen lo mismo, pero a mí lo que me gusta del Belén es poder representar la vida en el Belén. Es el que te sientes como un creador, como, vamos, no voy a decir como Dios, porque no llegamos a tanto, Un Dios pequeñito, pero sí que vamos poniendo
Y la evolución esa que vas desde que coges una plancha de por span y empiezas a tallar, a modelar, a poner piezas, a ponerle luego las hierbas, las plantas, darle el color. Vestirlo, darle ya ese sabor, esa vida. Eso es una sensación que solo creo que los belenistas podemos sentir. No creo que nadie más pueda sentir esa sensación de que estás creando algo maravilloso de la naturaleza trasplantada. Sí, realmente ser un poco creador, ¿no? Creador en ese trocito. Y mira, yo tengo una cosa, a mí me gusta mucho el hacer belenes, me encanta, y además me meto en mi taller, me pongo a hacer el belén y estoy absorto en eso. Pero cuando lo termino, no me gusta verlo. Uh-huh. Una vez terminado, no me gusta verlo, porque me tortura, porque le veo defectos. Uh-huh. Y entonces ya no disfruto solo disfruto cuando lo estoy haciendo. Una vez hecho ya, para mí me cuesta mirarlo, ¿sabes? Sí. A mí me pasa un poco también, porque yo siempre he pensado que el Belén tiene un ciclo vital, o sea, el Belén nace, se desarrolla, alcanza un punto máximo, yo creo es cuando ya decimos que hemos terminado, que a veces es el calendario el que nos dice, venga, que es que ya no hay más días, entonces o ya. Y luego ya ese trabajo queda para el público, para la gente que lo ve, es decir, ya no es tuyo de alguna forma, entonces cuando ya lo ves y dices, sí, bueno, pues pero esto, es verdad, lo que dices, ¿no? Aquí esta ventana tenía puesto un poco más alta porque no está tal, no sé qué. Y aquí si aplico la perspectiva, pues no sé qué. Y esta figura igual, se pega un poco aquí y empiezas a ver cosillas, ¿no? Pero creo que tiene ese ciclo. Yo tengo un amigo que tiene un Belén napolitano, importantísimo, con muchísimas figuras. Y el montaje se lo hago yo, porque él es coleccionista, pero no es belenista. Y luego, cuando ya está instalado, lo instala en el salón de su casa, nosotros tenemos mucha amistad y vamos a cenar a su casa y yo me siento de espaldas al Belén. Me dice, pero ¿por qué no te pones de frente? Que solo no puedes disfrutar cuando vienes. Digo, es que no disfruto. Estoy cenando y estoy viendo el Belén y estoy viendo los defectos que he cometido al hacerlo. Y no quiero verlo, porque si no, no descanso, no disfruto de ese momento. Sí, es que al final el proceso de hacer un Belén es algo obsesivo y que en la mente, hay que gestionarlo, ¿eh? Sí. Hay que gestionarlo. O sea que yo me caliento la cabeza antes de hacerlo, estoy con el proyecto ahí dándole vueltas, porque yo antes de empezar a hacer un Belén, yo no hago bocetos, ¿eh? Tú vas directamente al ruedo. Directamente, porque entre otras cosas no sé dibujar. Me dicen que eso es mentira, que con las cosas cuando están terminadas no puede ser que no sepa dibujar. No sé dibujar. Y se me da muy mal. Bueno, perdona, pues hacer el boceto después de que has terminado. Sí. Haces el boceto sí. Y dices, mira, esto era lo que iba a hacer. Mira qué bien me ha salido. Pero yo cuando me pongo a hacerlo, en la mente ya lo tengo realizado. Paso por paso, lo que se va a hacer. Yo me tiro un tiempo meditando lo que voy a hacer antes de empezar a hacerlo. Pero cuando empiezo a hacerlo ya y hago modificaciones, porque todos las hacemos cuando empiezas a hacer. Tú has pensado hacer una cosa y luego resulta que no es lo idóneo para esa escena. Sí. Pero cambio muy poco, porque yo lo he meditado tanto y lo tengo tanto en la cabeza que ya sé tal y como va a salir. Y ya lo veo hecho, harías, con esta reflexión que me propones de que lo tienes tan pensado y tal, ¿harías un Belén que no lo viera nadie? Bueno, en principio... Bueno, tú sí, así como autor, pero un Belén que se quedase, imagínate, aquí donde estamos, en un rinconcito, tú haces el Belén y eso se queda ahí, luego lo tapas con lo que sea. Bueno, yo creo que a lo mejor sería privar a la gente de ver algo. De ver algo y además algo... Sí, o sea que creo que no, pero de todos modos yo hago los belenes para mí. Yo los hago para mí. Lo hago por mi disfrute, luego que te gusta que la gente lo disfrute y lo vea también, indiscutiblemente, todos nos gusta.
y enseñarlo a los amigos o a la gente que pueda venir a casa. Pues sí, porque gusta, además pero, es una comunicación, sí, ¿no? que claro. tenemos con la pero gente. en principio yo el Belén lo hago para mí. Yo trabajo. Y los temas así que solemos desarrollar en una escena, me refiero a si una natividad, unos reyes en caravana, no sé, todo lo que son anunciación, visitación. ¿Te gusta algo en concreto? O sea, ¿te tiras siempre hacia una escena que te guste más por algo concreto o te da igual el representar una escena que otra? ¿Tienes algún favorito? Decir, me gusta mucho la anunciación de los pastores, por ejemplo. Aparte de la natividad, bueno, entiendo, pero no sé. Sí, no, a mí me gusta mucho la escena que me gusta del Belén, que siempre me ha gustado, es la huida a Egipto. La huida. Me entusiasma hacer esa escena, y porque es de pocas figuras, pero muy emotiva y además con mucho mensaje y con mucho contenido. Entonces me gusta siempre hacer esa escena, me encanta. La huida. Y de hecho he hecho muchos descansos en la huida a Egipto, o huidas a Egipto, he hecho muchas a lo largo de mi vida. El descanso también para mí es una cosa que me gusta hacer el descanso, además porque está la familia, o sea, es decir, no es una natividad, pero bueno, están los personajes principales y da mucho juego también en escenografías. Sí, también muy exótica. Sí, te permite jugar. Sí, que puedes hacerlo. Y en cuanto a... hay un tema que también lo hemos hablado a veces, que es el tema de la degollación de los inocentes, que es un tema que bueno, no sé, ahora me dirás lo que opinas tú, pero hay personas pues que les da mucho, o sea, que dicen, bueno, esto no, pero yo también entiendo que eso ocurrió, igual que nos creemos todo lo que pasó, también pasó eso, ¿no? Ese tema, ¿tú cómo lo...? Sí, mira, no me gusta nada. Es lo que menos me gusta del Belén, hacer la huida a Egipto. Digo, perdón, la degollación. Pero, sin embargo, yo tengo degollaciones pues, de algunos autores que le he ido comprando por ahí. Y cuando hago un Belén monumental, sí que lo pongo. Uh-huh. En mi casa, hacer una escena para mi casa con la degollación raramente puede hacerse, porque no me gusta demasiado, ¿sabes? Es una cosa que veo sumamente sangrienta y entonces no me... Aunque fíjate, puede haber algunas que no tengan tanta crudeza, que puede ser mucho más sencilla y liviana, ¿no? Sí, la cosa que es una escena así, claro, leída o tal y como la entendemos es una brutalidad, ¿no? Pero también hay formas de expresión que sin ver sangre también hay brutalidad como esa o más, ¿no? En nuestro mundo, desgraciadamente pues ahora igual la sangre ya no se lleva, o sea, que decir, ya no hace falta que se vea sangre para ver sufrimiento, pero fíjate lo que hay, pero hay, ¿no? Lo hay. Entonces eso. Y en esos tipos de belenes o de montajes que son un poco más actuales, o sea, más actuales, es decir, de traer esas realidades al mundo que vivimos, ¿eso cómo lo ves? ¿Tú eres más clásico, más de figura, bueno, de que se entienda lo que pones, o más de hacer un poco pensar, reflexionar al espectador? No, a mí me gusta... No soy purista para ese tipo de cosas. No tiene que ser hebreo el Belén, porque creo que los pueblos, a través de la historia, desde que se está haciendo Belenes, ha ido poniéndolo, trayendo a su propia realidad, ¿no? Claro, a lo que ellos conocen y a lo que ellos viven, trayendo el nacimiento. A mí me parece bien, y de hecho yo he hecho representaciones pues con figuras vestidos de actuales o el siglo XIX que no tienen nada que ver con el clasicismo, pero no me parece mal. Además, ahora hay esa tendencia a hacer dioramas, sobre todo dioramas con temas para tocar la sensibilidad del espectador, del que está viendo el Belén, a traerles de alguna manera a que reflexionen, como tú decías, sobre sobre el misterio del nacimiento.
y que me parece muy bien. Yo creo que no hay que pararse en un estilo o en una forma de hacer belenes, sino ir aprovechando lo que tienes a mano y lo que te ofrece el mundo entero para que tú vayas haciendo yo tu por creatividad. Ejemplo, yo por ejemplo ahora sí que voy un poco en esa línea también, ¿no? De decir, al final yo creo que tienes que hacer lo que tú sientas, siempre con un respeto a lo que estás representando, o sea, no decir cualquier cosa, pues tendrá que tener una relación con lo que estamos hablando, que es el nacimiento de Jesús, con las escenas antes y después, lo que entendemos antes del nacimiento y la infancia, pero a partir de ahí yo creo que sí se puede traer al mundo actual, pues fíjate el tema de los buscando posadas, tránsitos que hay ahora, o sea, gente que va de un sitio a otro, aunque no lo sea presencialmente, pero incluso en los viajes interiores de cada persona, la posibilidad que hay de expresión, huidas a Egipto que hay, pues fíjate lo que hay ahora de huidas, degollaciones, ¿no? Es decir, ahí el tema es muy amplio y creo que además que también traerlo al mundo actual también nos puede un poco acercar a otro público que lo pueda entender, ¿no? Pero sin dejar, ¿no? Sin dejar esa esencia. Sin olvidar lo que estamos representando. Nosotros representamos el nacimiento de Cristo y todo lo que sucedió en aquel tiempo. Que lo traigas a tu mundo actual y lo pongas de forma que sea más comprensible para la gente actual, sobre todo la gente joven, que tienes que dárselo un poquitín más cercano para que lo lleguen a entender, porque a lo mejor lo de ver unas figuras vestidas de hebreos que les queda muy lejos de lo que ellos han podido vivir. Sí, incluso un montaje clásico también se puede ver como algo que no tiene por qué, pero como que es muy lejano, o sea, muy bueno, esto lo hacían... Sí, pero esto pilla tan lejos que ni ¿no? lo sé. Ahora se han hecho dioramas magníficos en un metro, esperando un metro, debajo de un puente lleno de basuras y todo eso, que son dioramas que te impactan, que te llaman la atención y que probablemente te hace reflexionar sobre ese momento y sobre lo que pasó. Sí, al final, ¿no? Al final hay que hacer un poco eso. El movimiento asociativo, ¿cómo lo ves? Así aquí en Murcia, bueno, y donde quieras, pero sobre todo en este entorno de donde tú eres, donde tú vives, ¿cómo está el belenismo en Murcia? El belenismo en Murcia no está demasiado bollante. Las asociaciones, de todos modos, nunca han estado excesivamente bollantes. No sé por qué, pero nosotros somos muy complicados para la hora de asociarnos a algún tipo de asociaciones. No son muy numerosas. Ahora mismo hay asociaciones, pero que su número de socios es breve, muy pequeño. Uh-huh. Y mucho menos los que trabajan. Que al fin y al cabo es lo que necesitan. Manos que te ayuden, que hagan de hacer cosas pero, y de montar. Pero que es muy complicado. Y hay bastantes asociaciones en Murcia, pero de poco calado, digamos. Uh-huh. Yo cuando fuimos, por ejemplo, cuando estuve en Jerez, en el Congreso de Belenistas, y vi aquella cantidad de gente inmensa que había alrededor de la asociación, digo, qué envidia, esto es una cosa que para nosotros era impensable que pudiera llegar a haber ese número de socios en una asociación. Sí, que al final eso también, claro, te condiciona mucho lo que puedas hacer, porque todo va relacionado, pues, con tanta gente dispongo, desde aquí puedo tirar, nos gustaría hacer esto, pero evidentemente con los que estamos no podemos llegar. Que no podemos llegar y luego a nivel de Murcia, las asociaciones os relacionáis a través de alguna federación o a través de algún congreso o jornada de trabajo un poco entre vosotras o... Sí, no se ha creado todavía, estamos de vez en cuando lo hablamos, una federación, como están en otras regiones, pero no hay ninguna. Entonces sí que nos comunicamos entre todos, cada vez pues nos llamamos
con los de Jumilla o con los de Yecla o con cualquier otra asociación, pero no hay, sí que hay un encuentro, igual que hay en otras regiones, encuentro regional que se hace siempre el primer domingo de Adviento, porque así se instituyó hace ya muchísimos años y se sigue haciendo. El primer domingo de Adviento se hace una convivencia, pero no, hombre, por ejemplo en lo de Fuente Álamo de talleres, pues muchísima gente de toda la región va a ese taller, claro, porque aprendes cosas y aparte ves a todos los demás asociaciones, pero no hay demasiado contacto entre. Y luego después de ese taller hay una continuidad de gente que tenga interés en base a que han asistido al taller y dicen, bueno, pues me entero que existe esta asociación, o no, se queda más como algo para cada uno. Sí, es decir, mira, nosotros, mi agrupación, la agrupación Belenista José de Nazaret, desde que empezamos, en el 99, empezamos haciendo talleres. Todos los años, en el mes de noviembre, en los centros culturales de la ciudad de Murcia, en todos los centros culturales, íbamos haciendo talleres. Durante todo el mes, ¿no? Y muchísima gente se entusiasmaba y preguntaba, ¿me puedo hacer socio de...? Pues yo creo que en todos los años que estuvimos, pues se apuntaron 3 personas. Mucho entusiasmo a la hora de hacer el taller y de aprender a manejar los materiales y eso, pero que después quedaba en que nada, luego ya pues cada uno y lo que dices. Es difícil, es que en esta región somos bastante difíciles para la asociación. En la asociación queda un poco complicado. Sí, parece ser que no nos gusta demasiado que nos obliguen a hacer determinadas cosas y no nos asociamos, no. ¿Hay algo que te quede por coleccionar así o alguna figura que te gustaría tener en concreto, de algún escultor, alguna cosa que digas, esto, o no sé, alguna pieza que hayas dicho, esto qué maravilla de pieza, sí, o que hayas tenido oportunidad o por lo que sea no lo hayas... Todavía hay mucho, pero lo que pasa es que ya tengo bastantes años y ya freno, porque digo, ya para qué tantas cosas, no tengo ni ya casi sitio físico para tenerlas y tal, y sí, pero hay muchas todavía. Cada vez que voy a Alcobendas, por ejemplo, a la feria, pues me salgo de allí sin vivir. Con los ojos vueltos. Me gustaría cogerlo todo. O vamos a los congresos, a los mercadillos, que vamos, te pasas allí todo el tiempo dando vueltas alrededor de los puestos a ver qué podrías comprar. Pero no, creo que ya es la colección es, aunque no me resisto y cada año pillo algo. Pillas algo porque siempre tienes que conseguir algo. No creas tú que... ¿Y cuál es tu criterio así un poco, o sea, por qué te decantas por una pieza? Porque es algo que no, bueno, simplemente complete tu colección en cuanto a un tema concreto de, yo qué sé, de natividades, de reyes, o porque es una figura antigua, o porque es de tal escultor. ¿Tienes algún criterio así tuyo mental de selección o...? No, yo me dejo guiar por las sensaciones y cuando veo una pieza, según lo que me inspira o me pueda provocar. Ya está, luego ya le buscarás el encaje en tu cosa y ya está. Después ya eso ya viene después. Sí, pero de momento es el impacto que te causa y además siempre cuando voy, por ejemplo, a Alcobendas, a la feria, y paso por uno de los stands y veo una pieza y me llama la atención, aunque después de 14 vueltas, al final vuelvo a esa pieza, porque es la que me ha impactado, la que me ha gustado, y al final eso es lo que me llevo. O sea, claro. Que no les haces comité de bienvenida cuando llegan a casa con el resto y las presentas. Sí. Mi mujer, que dicho sea de paso es una santa, porque me aguanta, que no es poco, porque ella no es belenista, ella le gustan los belenes, pero el tener una casa llena de figuras de Belén creo que no era su ideal de casa, pero ha llevado a eso, o sea que
y siempre dice, no compres más. No compres más. No compres más. Y yo cuando compro alguna vez alguna cosa y luego dice, oye, esto... Digo, no, eso ya está mucho tiempo. Eso ya estaba, lo que pasa es que no lo había. Si yo no lo he visto antes, porque ya es que a veces me da engañando. apuro ya decirle que me he comprado esto otra vez. Pero por Dios, si es que ya no puede ser más. Oye, para quitarles el polvo a todas estas... Es que hay un montón de figuras súper pequeñas, Sí, que esas son como de... O sea, que tendrás que tener un cuidado, porque además es que yo digo, no hay una mota de polvo en ningún sitio de la casa y en las figuras menos, están, vamos, impolutas. sí. Eh, Las figuras me encargo yo, eso no dejo que los toque nadie. Entonces periódicamente desmonto una vitrina, las limpio y las vuelvo a Limpias. poner otra vez en su sitio. Bueno, Y en su así- sitio. Luego los varío. Bueno, ahí también hay un disfrute, ¿no? De coger la figura, Sí, también sí. de Hombre, verla, el de contacto ¿no? físico contacto. con la figura es muy emotivo y Sí, 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 además sí, muy sí. Además impresionante. cada una tiene también su historia Sí, sí. de cuando la conseguiste, o si es una figura que igual tuvo alguna rotura, si fue el caso, y que se arregló, lo que sea, ¿no? Sí, O claro, sea, cuando toda la compras historia. alguna antigua probablemente esté deteriorada. Entonces, si se puede restaurar sin agregarle demasiadas cosas, Eso, se respetando, retoma. ¿no? Si no, Respetando se deja. Si, Sí. Por ejemplo, si le falta una mano, pues se queda sin mano, porque Ya, no ya merece está, la pena ya está. hacerle una mano postiza y que no va a tener nada que ver con lo que el autor pensó que tenía. No vamos que a hacer llevar, como el ECEOMO y estas no, cosas. no, eso se queda así. Como Que luego te vienen aquí autobuses a la huerta Sí, a verlo. a ver tu pieza. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir dejando ya este café, este ratito que hemos tenido contigo, Pepe. Ha sido una maravilla. Sabía que iba a ser un café de cualquier formato, pero menos amargo, porque era imposible que fuera un café difícil. Todo lo contrario, porque contigo es una maravilla y eres una persona con la que merece la pena estar, escucharte por todo lo que sabes y todo lo que aportas. Así que nada más, nos despedimos. Muchísimas gracias, Pepe, por pues por abrirnos las puertas de tu casa, y que los que luego vean este café pues lo puedan disfrutar, ¿eh? Muchas gracias a ti por haber pensado en mí. Bueno, ya sabías que era... Una cosa que no ha sido momentáneo. Porque No. ha sido Este café un ha proceso sido... bastante largo Sí, para sí, poder sí. llegar a ello. Ha sido Sí. una gestación casi. Sí. Pero, bueno, Más o menos. yo agradecido porque hayas pensado en mí y encantado de poder participar en este mundo del Belén. Claro que sí, De Pepe. Y alguna que de las sean maneras. muchas. Y que sean otras en Esperemos otros, que aguante y que en otros formatos. podamos seguir adelante. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Vale. Pues nada, aquí nos despedimos y ya nos veremos en el siguiente café con, no sé, ya veremos con quién, pero será seguro que también tan interesante como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.